Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. El gnosticismo tiene su nombre de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. El mundo gnóstico es enorme y es imposible hablar de todas las ramas que salieron, y es que a partir, sobre todo del siglo II, salieron decenas de ramas gnósticas que llenaron de paganismo el verdadero cristianismo. Lo que tenían en común las diferentes ramas o grupos gnósticos era que defendían que la salvación viene por medio de un conocimiento místico especial de cosas profundas, desconocidas para los cristianos comunes, como le pasa hoy al mundo trinitario. En la mayoría de los casos eran dualistas, dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antalógicos, por lo que creían que cada dios iba por su cuenta doctrinalmente hablando. Es decir, aceptaban la idea de dos dioses, uno benevolente y el otro el origen del mal. Por lo tanto, creían en dos dioses coeternos, y es que aunque la doctrina falsa de la Trinidad todavía no se había creado, el gnosticismo y sus filosofías ayudarían mucho a crearla, con sus tres dioses coeternos personalmente diferentes, pero que a la vez son uno. Estos, a diferencia del cristianismo bíblico, creían en un alma inmortal, que se uniría al Dios bueno. Esto era, a grandes rasgos, las ideas fundamentales que tenían en común las diferentes ramas del gnosticismo. No obstante, fueron muchos los que, basándose en esta influencia ideológica, llegaron a formar sus propios movimientos en paralelo con el cristianismo establecido, formando para sí sectas destructivas como estaba profetizado y donde aparecería la secta católica bática. Es importante saber que, según una fuente de consulta, Alejandría fue de una importancia central para el nacimiento del gnosticismo. La iglesia cristiana, es decir, la congregación, era de origen judeocristiano, pero atraía también a miembros griegos, y varias corrientes del pensamiento estaban disponibles, como el apocalipticismo judaico, la especulación sobre la sabiduría divina y la filosofía griega, y las religiones mistéricas helenísticas. Por lo que muchas de las ideas gnósticas tienen origen en Oriente, en la filosofía griega, y de estas filosofías y creencias paganas vemos hoy un reflejo en la cristiandad. Por ejemplo, según la ideología gnóstica, estos no se salvan por la bondad inmerecida de Dios, sino por el hecho de ser de naturaleza espiritual, algo incomprensible para los cristianos como Irineo de León, que les decía, porque así como lo que nace del lobo es incapaz de acoger la salvación, por no tener potencia de recibirla, de igual manera, lo que por naturaleza es espiritual y de esta clase pretenden ser ellos, es incapaz de corromperse. Y es que los gnósticos creían algo así como si tuvieran un salvoconducto, o como posteriormente se aceptó en las doctrinas de las sectas protestantes, sobre todo en las ramas evangélicas, la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Y es que el gnosticismo inundó el cristianismo con miles de ramas y fragmentaciones que recuerdan al cristianismo pagano en la actualidad. Por ejemplo, los seguidores de Basílides, uno de los gnósticos más famosos, empezaron a usar amuletos y colgantes con símbolos de letras griegas, con significados especiales y misteriosos, cruces y otros símbolos que curiosamente pasaron con el tiempo al catolicismo bático, apóstata romano, la secta gnóstica de nuestros días. El símbolo de la cruz como colgante o amuleto era de uso común en Egipto, era símbolo de la vida, y ese símbolo parece que pasó al cristianismo copto a través de los seguidores de Basílides. Y es que, a diferencia de los cristianos bíblicos, estos gnósticos como Basílides o Capocrates, quien incluso tenía imágenes de Cristo y otros personajes que ellos consideraban seres especiales, santos o iluminados, algunas de ellas pintadas y otras hechas de diferentes clases de materiales, rodeados a la vez de algunos de los grandes filósofos griegos a los que daban una especie de veneración por su especial sabiduría divina que habían aportado al mundo. Es curioso cómo esta costumbre, al igual que pasó con los seguidores de Basílides sobre el uso de la cruz, pasó a ser parte integrante de los templos católicos de la Iglesia Bática siglos después, algo que criticó Irineo de León, quien no era un idólatra blasfemo que usaba imágenes en su adoración, que dijo: están llamados gnósticos, también poseen imágenes, algunas de ellas pintadas y otros formados a partir de diferentes tipos de materiales, y decir que esta imagen de Cristo fue hecha por Pilato en el momento en que Jesús vivió entre ellos.
y corona estas imágenes y las exponen con las imágenes de los filósofos del mundo, a saber, con las imágenes de Pitágoras, de Platón, de Aristóteles y de otros. También tienen otras maneras de honrar, o sea, venerar estas imágenes, así como los paganos. Esta cita demuestra cabalmente que el culto a las imágenes, aunque en un concepto no pagano, no era tolerado. Los gnósticos eran herejes, apóstatas, pero no eran paganos y ellos tenían una supuesta imagen de Jesús. Irineo condena el uso de tal imagen y el honor prestada a ella, o sea, su veneración, y asegura que usaban imágenes en su adoración como hacían los paganos. Palabras inexplicables, Irineo usaba imágenes como hace hoy la Iglesia Romana Vaticana en la actualidad. También de la zona occidental del Imperio Romano surgió otro movimiento gnóstico liderado por Valentino, quien llegó a ser el más famoso de los maestros gnósticos. Valentino fue contemporáneo de Carpocardes y si bien compartió muchas de sus enseñanzas, este fue más allá, afirmando haber recibido la visión del poder supremo cuando todavía era un infante. La estructura del sistema, una ley de 3 sustancias, marca su teología: Dios bueno, demiurgo, príncipe de este mundo. El sistema de Valentino, como los más representativos del gnosticismo, es en efecto netamente dualista, aunque también, como todos los grandes gnósticos, es decidido partidario de uno frontal, de quien todo proviene. La relación entre pleromá y keomá no se explica por mero recurso al dualismo platónico. Platón defiende un dualismo antropológico que se materializa en una idea, una realidad humana construida por 2 realidades que son antagónicas y que se encuentran unidas de forma circunstancial: el cuerpo y el alma. El cuerpo sería material, corruptible y mortal. Se trataría en realidad de un estorbo para un alma que se encuentra atado al mismo en esta vida, una cárcel para el alma. El alma sería, por el contrario, inmaterial e inmortal. Da un paso adelante en el análisis humano al distinguir en el alma 3 partes, o 3 almas diferentes según los casos. Alma racional, parte superior del alma, inmortal y divina. Es la que nos permite el conocimiento y su virtud es la sabiduría. Alma irascible, la parte anímica del alma en la que se sitúan el valor, la voluntad y la fortaleza. Alma apetitiva, es la parte del alma donde se sitúan los deseos y las pasiones. Para el filósofo griego, el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, pero esas 2 realidades no están unidas de manera esencial, sino accidental, como un conductor, alma, a su vehículo, cuerpo. Mientras que el alma es inmaterial e inmortal, el cuerpo es material y está sujeto a la corrupción física y, en el último término, a la muerte. Platón tenía un profundo interés en la vida después de la muerte. El libro Cuerpo y Alma, la filosofía antigua, dice que la inmortalidad del alma es uno de los temas favoritos de Platón. Él estaba firmemente convencido de que el alma sobrevive a su encarnación actual para ser debidamente recompensada o castigada en el más allá, según la vida que haya llevado en la persona en la tierra. En la muerte, lo que constituye realmente nuestra esencia, eso que llamamos alma inmortal, va a rendir cuentas a otros dioses. Esta creencia da ánimos a las personas buenas e infunde tremendo pavor a los malos, según el propio Platón, por lo que los gnósticos hicieron un sincretismo religioso con el paganismo, introduciendo el alma inmortal, el infierno de fuego, la Trinidad, incluso el purgatorio, por lo que el paganismo infectó el cristianismo por la mala hierba, antes llamados gnósticos, hoy conocidos como católicos báticos. Incluso Platón influenció con el tema de la Trinidad. Por ejemplo, una fuente de consulta dice sobre la Trinidad y la filosofía de Platón: muchos de los cristianos primitivos hallaron a su vez atracciones peculiares en las doctrinas de Platón y las emplearon como armas para defender y esparcir el cristianismo, o fundieron las verdades del cristianismo en un molde platónico. Las doctrinas del Logos, griego para la palabra, y de la Trinidad recibieron su forma de padres griegos, quienes, de no estar entrenados en las escuelas, fueron muy influenciados directa o indirectamente por la filosofía platónica, particularmente en su forma judeo-alejandrina. De acuerdo con el Diccionario Universal, la Trinidad de Platón en sí es meramente un rearreglo de trinidades más antiguas que se remontan hasta pueblos más primitivos. Parece ser la Trinidad racional de atributos de índole filosófico que dio origen a 3 hipóstasis o personas divinas, respecto a las cuales enseñan las iglesias cristianas. El concepto que tuvo este filósofo griego, Platón, del siglo IV,
de la Divina Trinidad puede encontrarse en todas las religiones antiguas del paganismo. Según el diccionario bíblico de John Mackenzie, dice: la Trinidad de personas dentro de la unidad de naturaleza se define en términos de personas y naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos. En realidad, estos términos no aparecen en la Biblia, ni van a aparecer. Las definiciones trinitarias surgieron como resultado de largas controversias en las cuales ciertos teólogos aplicaron erróneamente a Dios estos términos y otros tales como esencia y sustancia. Y es que para el segundo siglo los verdaderos cristianos eran mileniaristas y subordicionalistas, que creían en una resurrección en el último día. Los gnósticos, los falsos cristianos, creían en el alma inmortal, en el castigo eterno y pronto en la Trinidad.